Las lecturas que hemos escuchado nos llevan a una reflexión en medio de las dificultades que se pueden presentar. Siempre está la gracia del Señor. Por eso también hemos escuchado, solamente te basta la gracia, es decir, la acción del Señor. Por eso en la primera lectura de la profecía de Ezequiel, el Espíritu entra en el profeta y él se pone de pie y oía lo que le decía. Y después de ello le dice la misión a la cual está encargado. La misión a la que se le encarga precisamente es ir a un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que se ha alejado del Señor. Y entonces la acción de ese mandato, de esa misión que tiene el profeta, es hacer presencia. Y la presencia está en que el pueblo lo reconocerán, que hubo un profeta en medio de ellos, es decir, alguien que les ha anunciado la palabra, aunque no la hayan escuchado en su momento, les va a servir de reflexión. ¿Por qué? Porque el Señor nunca abandona a su pueblo. Por el contrario, se hace presente aún en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes. El Señor siempre quiere que la palabra del Señor anime a toda la gente, que en cualquier momento pueda llegar su conversión. La lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo a los Corintios nos presenta también esa acción de la humildad en medio de las dificultades. ¿Quiénes de nosotros no ha tenido una experiencia de habernos espinado, de habernos clavado una espina? Y qué dificultad y qué dolor cuando se tiene una espina clavada, sea en un pie, en un dedo, en alguna parte del cuerpo, y entonces siempre estamos tratando de sacarla. Y a veces hasta utilizamos hasta la boca, metemos el dedo, si es así en el dedo, metemos donde está la espina, tratando de sacar. Pero estamos siempre pensando en ello y vemos la dificultad que tenemos y el dolor. Pero también nos muestra que en medio de la espina hay algo más poderoso, es la capacidad que nosotros tenemos de poder precisamente tratar de aliviar ese dolor. Y cuando no lo tenemos, naturalmente, en nuestra propia debilidad, pues buscamos a alguien que nos ayude para que podamos precisamente estar siempre en esa acción de que nos ayude a sacar la espina. Y esto nos va a mostrar que en medio de las debilidades que encontramos en nuestra vida, siempre nos da esa fortaleza. Y esa fortaleza nos la presenta Pablo de una manera muy sencilla. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto nos muestra esa capacidad y esa resiliencia que debemos tener todos nosotros en nuestra evangelización, que aunque muchas veces no escuchen, muchas veces pase la gente totalmente desconociendo o siendo indiferentes, siempre la palabra de Dios va a estar ahí presente y va a hacer su efecto en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida. El evangelio que hemos escuchado también nos da esa idea especial que aunque la situación de Jesús llegar a su casa, llegar a su pueblo, llegar a los en su lugar en Nazaret, entonces la gente lo relativiza. ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿No es este el que vive aquí a la vuelta? ¿No es este el hijo del carpintero o el carpintero el que ha estado con nosotros? Y entonces las preguntas, ¿no es esto sus parientes los que viven aquí con nosotros? Y entonces empiezan como a tratar de relativizarlo y no reconocen la acción salvadora de Jesucristo, sino que dicen precisamente se escandalizan a cuenta de él. Y entonces aquí está la acción de Jesús que nos muestra que el mundo, aunque hayan prejuicios, siempre la palabra de Dios estará viva y operante en medio de ellos. Y que aunque no lo reconozcan,
porque han sido indiferentes o porque no le quieren reconocer por su acción lo que han escuchado en otras partes, siempre estará la acción de Cristo Salvador en medio de ellos. Y cuando uno escucha la lectura se encuentra algo especial. Aunque no haya hecho milagros en su comunidad, ha curado a algunos enfermos. Es decir, Jesús no ha pasado de largo, sino que ha sido sensible ante el dolor de las personas. Y es que nosotros en este mundo donde vivimos muchas veces ocupados en otras cosas, donde no tenemos como el sentido de encontrarnos con Jesús, y muchas veces también, aún cuando se nos volvió tan común como tan normal, entre comillas, la acción salvífica, porque nos han catequizado, porque nos han dado una formación religiosa, parece que ya la acción de Jesús es algo normal, cuando siempre la acción de Jesús es extraordinaria. A veces nosotros nos quedamos con un conocimiento, pero no con una experiencia. Y esa experiencia nos la da cuando empezamos a vivir esa contemplación, esa cercanía a Jesús, encontrar que el Evangelio a nosotros nos interpela, nos llama, nos hace también reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cuántas personas saben de las Sagradas Escrituras, pero no las viven? Porque solamente se quedó en el conocimiento, en la formación a lo largo de la vida. Es importante que la palabra de Dios nos deba llegar a nosotros a una reflexión, también a que nos toque nuestro ser, cuando cada vez que la escuchamos encontremos lo extraordinario y la grandeza de Jesús en medio de nosotros. Es Jesús el que transforma nuestras vidas, pero nosotros también debemos estar abiertos a su palabra, que sintamos que nos transforma, que nos hace viva, eficaz y operante su palabra en cada uno de nosotros. Que no nos volvamos personas indiferentes ante la palabra de Dios. No busquemos otras cosas y otras ideologías que tratan como de opacar la transformación, porque Jesús no es ideología, Jesús es transformación, es poder vivir una experiencia de lo más grande a través de su enseñanza, de su vida. Que vivamos esa experiencia, que no nos alejemos del Señor. Por el contrario, que su palabra nos interpele, nos ayude, nos haga crecer y que nosotros también estemos abiertos, no solamente a escuchar la palabra, sino también a ser evangelizadores en un mundo que necesita la palabra de Dios. Estamos llamados a ello, que también nos dé como el profeta Ezequiel cuando dice: el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y hoy que me decía, es precisamente a darnos su palabra, a darnos su fuerza para poder transmitir aún en medio de las dificultades que se puedan presentar. La palabra de Dios es precisamente constructora del reino de Dios, a la cual debemos estar abiertos todos nosotros.